La nieta de una familia con gran renombre social experimentó tristemente la vergüenza y el abandono de su familia por haber sido concebida fuera de un matrimonio. Después de permanecer oculta a sus 12 años, es enviada a realizar trabajos forzados en casa de uno de sus tíos. Fue víctima de mucho maltrato físico y a la edad de 17 años se fue de aquella casa y contrajo una relación con un joven común. Ella venía de una familia adinerada y se relacionó sentimentalmente con un muchacho común. Procrean 3 hijos y al nacer su tercer hijo, él se va de casa en búsqueda de un mejor futuro. Tiempo después, ella deja a su hijo mayor encargado en casa de sus suegros y se va con sus 2 pequeños a buscar a su esposo. Había perdido contacto con él, pero sabía a qué país él se había ido. La escena que encontró fue una escena muy inesperada. Él nunca se fue a buscar ningún trabajo a otro país. Regresa por su hijo mayor y sus suegros, a quien él había dejado para que cuiden de su hijo, simplemente negaron el entregárselo y se apropiaron de su hijo mayor. No le dieron posada en aquel día, simplemente ella tuvo que salir con sus 2 hijos menores a buscar un futuro para ella y para sus hijos. Tiempo después, alguien le extiende una invitación y la llevan a una iglesia. Y en esa iglesia, en esa noche, ella conoce a Jesús. Y empezó una nueva historia en su vida. Logró aprender lo que realmente era el perdón. Logró perdonar el abandono de su familia, el rechazo y el robo de sus suegros a haberse quedado con su hijo, el abandono y la mentira de su esposo al haberla engañado pensando que iban a tener un mejor futuro. Ella toma una gran decisión, eligió salir de su condición de víctima y a través de su relación con Jesús y por medio de una vida creciente de oración logró levantar una nueva generación. Dentro de esta historia, con un inicio de quebranto, podemos encontrar episodios de una restauración familiar. El último hijo de esta familia que les estoy comentando es el abuelo de nuestro muy conocido Marcos Witt, padre de Nora Warren. A través de esta hermosa historia podemos encontrar muchos episodios de tristeza, pero una decisión cambió una nueva historia en la vida de su familia. Oremos, por favor. Padre, gracias queremos darte en esta mañana. Queremos pedir que su Santo Espíritu hable a nuestros corazones, inquiete nuestro espíritu de una manera muy especial. Y que sea usted, Señor, poniendo en nosotros ese espíritu enseñable para poder recibir de usted, Señor, la palabra que usted desea que podamos recibir para ponerla por obra. Se lo pedimos en su nombre y le damos gracias por este tiempo. No es solamente importante conocer el origen que ha causado el daño en nuestra familia, es aceptar a quien tenemos por dentro para poder levantar a los nuestros. Y ese es el tema que quiero compartirles en esta mañana. Levanta a los tuyos. El cambio de condición de víctima de aquella persona que acabamos de compartir a una vida de soluciones familiares deja como un hermoso resultado en su genealogía familiar. Deja pastores, misioneros, médicos, maestras, adoradores reconocidos que siguen haciendo historia y que siguen impactando generaciones, como lo es Marcos Witt. Ellos lograron erradicar el pecado de sus familias y buscaron una restauración a través del poder de Jesús obrando en sus vidas. No importa el inicio, a veces nos enfocamos tanto en cómo iniciamos, cómo fue nuestro inicio familiar, de dónde el Señor nos sacó, y muchas veces nos estancamos pensando reiteradas veces desde una condición de víctima, desde ese lugar de dolor, de quebranto, de rechazo, de abandono. Pero cuando cambiamos una condición en nuestras vidas, decimos, Señor, yo no quiero seguir repitiendo las mismas situaciones. Entonces algo sucede dentro de nosotros y empezamos a vernos no como la víctima de una escena familiar, sino como alguien que puede levantar una nueva generación que dé honra y gloria a nuestro Dios. Hay muchas formas
de poder levantar a nuestras familias. Hay muchas maneras en las que Dios nos va a usar para poder levantar a los nuestros y cambiar una historia de tristeza por una historia que pueda darle gloria y honra a nuestro Dios. Cuando yo leí esta historia, yo solamente pude decir, Señor, toda la gloria que podemos ver hoy en Marcos Witt, hablando de todo lo que Dios hizo y sigue haciendo en su vida, simplemente nos deja ver que el poder de Dios puede ser mayor que cualquier ceniza. Simplemente nos permite ver que la gloria de Dios puede ser mayor que cualquier desastre familiar. Cuando hay alguien que de verdad le cree al Señor. Esta señora, esta persona que acabamos de relatar, no era una persona que podía realmente valerse por sí sola, pero contó con algo en su vida, que fue el poder de Dios. La semana pasada estuvimos hablando del poder que lo cambia todo y hablamos acerca de la obra de la cruz y que a través de su sangre preciosa cómo podemos redimir, cambiar y transformar nuestra historia familiar. Y hoy quiero compartirles 3 puntos que usted los puede tomar en consideración para poder hacer un antes y un después en su vida y levantar realmente a los de su casa. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que necesitamos hablar una realidad diferente a la que estamos viviendo. Probablemente la realidad que hoy usted está viviendo se puede comparar quizás a sus realidades anteriores, pero usted en Cristo puede tener una nueva realidad. Podemos decir juntos, en Cristo podemos tener una nueva realidad. Y es que a través de el hablar en nuestras vidas podemos cambiar una realidad diferente. Porque su palabra dice que Él nos ha dado el poder a través de las palabras para desatar vida o desatar muerte. El punto es que nuestras palabras tienen el sentido de poder dar libertad a los cautivos, dar libertad a los oprimidos o simplemente mantenerlos en una condición de cautiverio, en una condición de atadura y no traer libertad para sus vidas. Cuando yo estoy diciendo levantemos a los nuestros es porque necesitamos ser conscientes de que muchas veces vivimos atravesando ataduras en nuestras vidas, vivimos en una condición de cautiverio, pero hay algo que necesita ser depositado en esa vida para que pueda salir de esa condición. Y ese es el poder de la palabra. Probablemente lo que sus ojos ven sea muy complejo, sea muy difícil, sea muy adverso. Pero el poder de la palabra, cuando hablamos de una manera diferente frente a la realidad que estoy yo enfrentando, todo puede ser cambiado. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es vida. Es viva, tiene movimiento, está activa, no está inerte, no está estancada. Es una palabra que está en constante movimiento. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho a Dios el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Ezequiel 37:9. Muchas veces nuestras familias están así, están secas, no tienen vida, no han despertado a una nueva conciencia y a una nueva realidad en Cristo Jesús. Este pasaje nos hace entender de que a través de la palabra, cuando dice hijo de hombre, profetiza al Espíritu, profetizar es declarar algo, es hablar algo. Es anunciar algo que desde el futuro se ve lejano, pero que a través de la palabra empieza a ser cercano y llega a nuestro presente. Y cuando el Señor dice que Él nos da poder para dar vida o para dar muerte, eso significa que si nosotros estamos hablando de una manera acorde a la realidad, nada va a suceder. Pero cuando yo hablo algo contrario a mi realidad a través de la palabra de Dios, muchas cosas empiezan a cambiar. Y la palabra del Señor dice, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos para que cobren vida. Pregunto, ¿su familia necesita recobrar vida? ¿Su familia necesita reincorporarse nuevamente y empezar una nueva vida en Dios?
Necesitamos pedirle que esos huesos secos empiecen a tener una nueva vida, y no cualquier vida, sino la vida que Dios nos ha garantizado en Él. Esa vida de paz, esa vida de perdón, esa vida de gozo, esa vida de reconciliación. Esa es la vida que Cristo Jesús nos está ofreciendo. La pregunta es: ¿de qué situación usted y yo necesitamos levantar a los nuestros? ¿En qué condición se encuentran los suyos y de dónde necesitamos, a través del poder de la palabra, cambiarles de condición? ¿De qué situación usted debe de ser liberado y también liberar a los suyos? Quizás hay un resentimiento que todavía no terminan de sanarlo, que todavía no terminan de erradicarlo de sus vidas. Quizás están en una situación de depresión constante y necesitamos que esa vida pueda ser transformada y pueda llenarse del gozo y de la paz que Dios necesita que ella pueda experimentar, o él pueda experimentar. ¿Cuál es la condición que está atando a su vida? Quizás hay temporadas largas de constante estancamiento y usted no logra ver un crecimiento, no logra ver un avance en su relación. ¿Qué lo está atando? ¿Qué lo mantiene en una condición de atadura? Porque cada palabra que usted suelte sobre su vida, sobre los suyos, tiene dos impactos: atarlo con más fuerza y mantenerlo en la misma condición, o sacarlo de esa condición y darle libertad. Y darle libertad. Señor, mis hijos hablan de una forma que no es correcta. Señor, libera sus pensamientos, trae libertad a sus pensamientos para que tu palabra entre a sus vidas. Señor, yo mismo me enredo con los propios dichos de mi boca y necesito hablar tu palabra para que yo ya no siga pecando con lo mismo ni tropezando con la misma piedra una y otra vez. ¿Qué necesito yo expresar para poder cambiar esa condición? Señor, soy muy ofendible, me ofendo por todo y eso causa dolor. Entonces eso me mantiene en una condición que a veces no sé cómo salir de ella. Señor, sigo pensando con esta misma mentalidad de que no voy a lograrlo, de que voy a seguir aquí, de que este es mi destino final, cuando en Dios tenemos un nuevo futuro, hay una nueva esperanza en Él. Pero ¿qué está usted hablando? ¿Qué está usted declarando con su boca? Cuando hablamos algo diferente a la realidad que ven nuestros ojos, las palabras empiezan a dar una nueva forma, una nueva existencia. Son sus palabras. Usted es el instrumento que Dios usa para que a través de las palabras de Él usted empiece a ser ese instrumento, ese portador de buenas noticias en su casa. Señor, aquí hay un valle de huesos secos. Todo esto está aquí muerto, ya no hay existencia. ¿Pero qué está hablando usted? ¿Se está acomodando a la misma condición o usted está saliendo de esa realidad? Y se está poniendo de acuerdo no con su realidad, sino con la realidad de la palabra de Dios. Aquí le dice: háblale y diles, háblales y diles. Hable a su vida, hable a su realidad, la palabra de Dios. Señor, hay una situación compleja de economía en nuestra casa, pero su palabra dice que usted nos va a dar el poder para hacer las riquezas. Usted empieza a hablar la palabra de verdad. Entonces todo empieza a cambiar en una nueva realidad, en una nueva existencia en nuestras vidas. Señor, necesitamos de alguna u otra manera ver que tú eres el que sustenta para nuestras necesidades, y aún en el día de hoy, si hay muchas cosas que están carentes de esa necesidad, Señor, tu palabra dice, pero ¿qué hacemos muchas veces? Renegamos frente a la necesidad, nos quejamos frente a la necesidad, nos resentimos frente a la situación. El mismo tiempo que usted invierte en quejarse es el mismo tiempo que podemos invertir en orar y en declarar la palabra del Señor.
Es exactamente el mismo tiempo. El punto es dónde queremos invertirlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo segundo que usted y yo necesitamos, y yo se lo pongo sobre la mesa en esta mañana, para poder levantar a los nuestros es orar con convicción. No es lo mismo orar simplemente manteniendo un devocional, lo cual es importante que todos los días podamos tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de devocional, de leer, de permitir que la palabra hable a nuestro corazón. Eso es importante. Pero la oración de convicción es una oración que va rompiendo situaciones en el ambiente. Esa oración que usted rompe es una oración que va transformando las cosas en el ámbito espiritual y empiezan a materializarse en la parte espiritual y usted las puede ver en la parte física. Porque la oración tiene el poder de traer los recursos divinos a nuestras vidas para que todos esos recursos los podamos usar según la necesidad personal y familiar. Jabes, un personaje muy conocido en la historia, Jabes significa dolor porque su mamá lo concibió con mucho dolor. Su origen era un origen de quebranto. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y de todo sufrimiento. Y Dios le concedió su petición. Y Jabes llegó a ser el más importante entre sus hermanos. Había una marca, había un sello sobre la vida de él. Él había sido concebido con mucho dolor, con mucho quebranto, y por eso su mamá se le ocurrió la gran idea de marcarlo con su nombre y le puso por nombre Jabes, que significa dolor. Ese significado en su vida trajo mucho quebranto en él, hasta el día que él se dio cuenta que él no quería vivir en esa realidad. ¿Qué ha marcado su vida? ¿Cuál es esa marca que está sobre los suyos? ¿Cuál es esa marca del pasado que todavía sigue impactando nuestro presente? Usted no es una marca. Usted no es un pasado si tiene a Cristo en su vida. Usted es un presente restaurado y que sigue siendo tratado por Dios para completar la obra que empezó en usted y en mí. Eso somos nosotros. Nosotros no somos una marca del ayer. Eso es solo una canción. Pero usted y yo no somos una marca. No somos un sello que nos garantiza que ya como así sucedió en el pasado, entonces seguirá siendo en el presente. Él fue muy convincente con su oración y le dijo: Señor, bendíceme. ¿Qué le pidió Jabes? Bendíceme. Y la bendición es hablar bien sobre alguien, es declarar el favor sobre alguien. Eso es bendición. Cuando usted le dice a su hermano, a su familiar, a alguien conocido, Dios te bendiga, no es un cliché. Eso lo que le está diciendo es: Dios traiga su favor sobre ti. Dios te mire bien a ti. No es simplemente soltar por soltar la palabra. La palabra bendición es hablar bien sobre alguien. Entonces, cuando usted le dice Dios te bendiga, es que te vaya bien. Que Dios haga su bien, derrame su bien sobre tu vida. Y Jabes le dice: Señor, bendíceme. Él estaba en una condición de dolor y estaba destinado a vivir en esa situación, pero él decidió cambiar. Y no solamente cambió su interior. Dice su palabra que Dios le concedió esa petición y lo llegó a convertir en la persona más importante entre sus hermanos. Hay alguien que puede cambiar la historia y el linaje familiar. Hay alguien que se puede levantar por los suyos y decir: yo me pongo a la brecha por todo este pasado doloroso y yo me pongo a la brecha y me pongo en comunión con Dios para que Él haga en mí la obra que quiere hacer, para que a través de mí yo pueda liberar a los míos, yo pueda cambiar la condición de los míos.
¿Cómo lo voy a hacer? A través de la oración. La oración permite que el poder de Dios descienda y cambie todo pronóstico que estaba marcado para usted. Yo no sé cuál fue su pronóstico familiar. Yo conozco el mío, pero usted conoce cuál es el suyo. Pero por medio de la oración, usted y yo nos convertimos en esos escuderos, para nuestra familia. A través de la oración, usted y yo podemos bloquear todo acceso a todo dardo de maldad que el enemigo quiera traer para los suyos. Porque usted se coloca en una posición de intercesor. El que intercede es el que se pone adelante de y dice: acá hay una situación difícil, pero yo me pongo adelante de, intercedo directamente al cielo para que su poder empiece a obrar. Pero alguien tiene que dar ese paso hacia adelante en la oración. No importa el tiempo que le tome a usted o que me tome a mí ver un cambio, debemos seguir en pie de lucha por los nuestros. Avanzando, avanzando, avanzando hasta ver respuesta de parte de Dios. Quizás hay oraciones que usted ha dejado en pausa, que necesita recobrarlas, no como retomarlas, y le dice: Señor, aquí estoy, me he olvidado de esta oración. Quizás ya perdí las ganas de orar por él o por ella. Usted siga orando, siga orando. Siga creyendo que el poder de Dios lo puede hacer todo a través de la oración. Y lo tercero que quiero compartirles es que necesitamos restituir a los nuestros. Restituir es regresar lo que en algún momento le pertenecía a alguien. Eso significa que si yo fallé y esa falla causó dolor en mi vida, en mi familia, en los nuestros, yo tengo que devolverles paz, gozo, alegría a sus corazones. Si yo lastimé a alguien, debo de ir y ser esa persona que traiga ese aliento fresco, ese aliento nuevo a su vida, a su alma, a su espíritu. Ser intencional con mis acciones. Eso significa que si yo de alguna u otra manera no he dado perdón, tengo que ir y dar el perdón. Hay muchas relaciones que pueden simplemente reconciliarse a través del perdón. Pero por causa del perdón, muchas veces no terminan de reconciliarse. A veces hay conflictos que ya tendrían que salir de un hogar, de una casa, de una familia. Pero muchas veces, por la falta de perdón, no vemos cómo esos nudos empiezan a desatarse. Porque los conflictos son eso, a veces son un montón de nudos que no hemos logrado desatarlos a tiempo. Y eso generan los conflictos. Necesitamos ir y restituir, es decir, regresarles, devolverles aquello que en algún momento le quitamos a los nuestros. ¿Qué necesitamos devolver para no tener deudas pendientes? Y aún si usted dice: Señor, es que no tengo memoria, no recuerdo, igual pidamos perdón. Si hemos fallado, si hemos ofendido, si hemos lastimado, si no hemos sabido guardar el corazón de los nuestros, si hemos causado probablemente quebranto y la relación y la familia está como está. Pero alguien tiene que estar revestido de humildad, porque esto no es en el plano humano. Necesitamos ser revestidos de humildad para reconocer, para aceptar que a través de Dios usted es la respuesta, que a través de Dios usted es la solución, que a través de Dios usted es ese instrumento que Dios quiere usar para traer gloria en lugar de cenizas, traer un manto de alegría a su familia en lugar de tristeza, traer ese nuevo aliento a su hogar, a su familia,
en vez de esas zonas donde, ay, mejor ni te acerques porque me quemo, porque me hinco, porque me lastimo. Y a veces andamos así como caminando en terrenos minados que no sabemos para dónde pisar porque por ahí puede explotar algo. Nuestras familias, nuestros hogares no tienen por qué ser campos minados, tienen que ser lugares de refugio, donde podamos tener la confianza de poder estar con los nuestros. Así sea para disfrutar algo tan sencillo como comer canguil y ver películas. Ese debe de ser el ejemplo que podamos dejar a los nuestros. No necesitamos a veces hacer tanto alarde de cosas, es simplemente lo simple. Porque en esa simpleza Dios va haciendo cosas mejores, cosas diferentes. Y Dios empieza a mover algo especial en los nuestros. Pero necesitamos restituirles a nuestra familia. Segunda de Samuel 9, versículos del 5 al 11, dice: entonces David mandó a buscar y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David le dijo: saludos, Mefiboset. Él le respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Él se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el rey de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de su amo. Pero el nieto de su amo comerá aquí. ¿Quién? ¿Quién iba a comer ahí? Mefiboset. Comerá aquí, a mi mesa, a la mesa del rey. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió: sí, señor, el rey. Yo soy su siervo y haré lo que usted me está ordenando. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Él era una persona lisiada y no había podido disfrutar de todo lo que le pertenecía por herencia. Pero hubo alguien, diga conmigo, pero hay alguien que puede restituirlo. ¿A quién necesitamos invitar a nuestra mesa? Aparte de Él, ¿a quién necesitamos invitar a la mesa? La mesa es el lugar de las grandes conversaciones, pero también de las grandes soluciones. La mesa puede ser usada como un lugar de reconciliación, un momento de paz, un momento de hablar de corazón a corazón. Y cuando necesitamos restituirle a nuestras familias, es sentarnos con los nuestros y decirle: Dios, permíteme devolverles lo que por algún momento les quité. David tuvo un acto muy especial con él. Le dijo: no te vas a sentar como cualquiera. Te vas a sentar a la mesa del rey, a la mesa de honor, a la mesa de privilegio. A veces es incómodo comer quizás con algunas personas, no lo voy a negar. Pero también cuán necesario a veces es sentarnos a la mesa para restituir, es decir, para devolver lo que a alguien le pertenecía.
No ha sido una situación tan sencilla elaborar estos 3 mensajes en estas 3 últimas semanas, no les voy a negar. Pero he entendido que la gracia y la bondad y la misericordia de Dios ha sido mi sustento. Porque hay muchas situaciones que necesitan ser ordenadas en nuestras vidas. Hay muchas situaciones que aún requieren la intervención de Dios, porque ya lo hemos agotado todo en nuestro plano humano. Pero a través del poder de Dios, muchas cosas pueden cambiar. Y usted y yo somos llamados a levantar a los nuestros, a moverlos de una situación, destinados probablemente a una pérdida total, traerlos a una nueva luz admirable a través de Dios. Yo no sé su situación, yo no conozco los detalles de su vida, pero vamos a ponernos a cuentas con Él. Vamos a su presencia y vamos a reconocer que necesitamos revestirnos de su valentía y de su poder para poder hacer lo que somos llamados a cumplir de parte de Dios. Usted no puede levantar a los suyos, al menos que usted no esté levantado en una fe y en una identidad puesta en quién es, en Dios. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios, comprado a precio de sangre, y su sangre preciosa lo reviste y le da el poder suficiente y necesario para desde esa posición en autoridad como hijo e hija de Dios, pero poniéndonos a cuentas con Él, Él nos puede usar para levantar a los nuestros. La historia que yo les acabo de relatar es una historia gloriosa. Es una historia de milagros. Es una historia donde se rompieron cadenas generacionales. Lo que pudo ser un abandono, Dios lo usó para levantar familias que le sirvan a Él con un propósito. Nuestra misión es levantar familias que le den honra y gloria a Él por la eternidad. Amén. Quiero invitar a que nos pongamos de pie, por favor, en esta mañana.